Buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Y señores, tenemos velas prendidas, esperando que así fuere por la mínima, pues Keiko Fujimori gane las elecciones peruanas. En el último cómputo, hasta el momento en el que estábamos haciendo este espacio, pues ella estaba computado el 98,23% de los votos. Y ella había pasado de nuevo a encabezar la votación por la mínima, señores. 922 votos. Y esto es debido a que los votos en el exterior le han favorecido ampliamente. Después viene una revisión de las actas que están observadas, igual de los votos nulos, porque un proceso tan reñido pues tiene que dejarlo todo claro para que los resultados realmente sean aceptados. Pero ojalá, porque es lo que más le conviene al Perú. Eh, es una líder política ya bastante experimentada, no es una improvisación, y incluso en las principales ciudades del Perú se votó por ella. La clase media peruana ha votado, ha votado por ella. El voto indígena, que es un voto antisistema, que favoreció al señor Castillo, ahora a Roberto Sánchez, etcétera, pues es que ha producido esos resultados siempre tan extraños, que no valora si una persona está en capacidad o no de ejercer un cargo, sino que lo que busca básicamente es dar un rechazo al establecimiento. Afortunadamente, lo que hemos escuchado del señor Roberto Sánchez es que es distinto al señor Castillo, es decir, que es una persona un poco más sosagada, con mayor capacidad intelectual y también mayor inteligencia emocional. Es decir, que si resultara presidente, fuera algo mejor que el liderazgo por el que él ha llegado ahí, que es el liderazgo del expresidente que está en estos momentos preso. Señores, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Tenemos un nuevo código penal. No ha entrado en vigencia porque es a partir del 3 de agosto de este año que entra en vigencia. Pero ese nuevo código penal trae unas penalizaciones para los llamados delitos de opinión, que lo trata como crímenes. Eh, una cosa realmente absurda. Se pretende poner un poco de control a personas que buscan darse a conocer, buscan tener una incidencia sobre la base
de un denuncismo, sobre la base de insultos, de manipulaciones, de inventos, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? Que eso abarca todo el ejercicio periodístico, porque supuestamente está dirigido específicamente a las redes sociales. Pero hoy todo es redes sociales, todo lo que se hace en televisión, todo lo que se hace en la radio, todo lo que se publica en los periódicos. Entonces, esos artículos, el artículo 208, que es el que define la difamación, el artículo 208, dice que la difamación la define como la imputación pública a una persona física o jurídica de un hecho concreto que afecte su honor, consideración, dignidad, imagen, buen nombre e integridad familiar. Y entonces hay una figura de la llamada difamación extorsiva. Si hay alguna suerte de beneficio, de lo que sea, pues estamos hablando de prisión. Por suerte, esta semana Finjus se unió a toda la protesta que esto ha creado desde la Sociedad Dominicana de Diario, de prácticamente todos los líderes de opinión se han pronunciado contra esos artículos de ese código penal que realmente vulneran derechos fundamentales, lo vulneran. Entonces, el senador que renunció del PRM, Antonio Taveras, está proponiendo una modificación de esos artículos. Algo hay que hacer porque la verdad es que ese precedente no debe dejarse como está. Lo propio ocurre, y ya lo analizamos la semana pasada, con los médicos, que ese código realmente criminaliza el intento por salvar una vida, lo criminaliza, porque iniciativas que puede tomar un médico, aun cuando aparece, hay un cuadro en que hay poca cosa que hacer, hay médicos que luchan por la vida de su paciente hasta el final y logran realmente a veces sacar a los pacientes de situaciones críticas, pero con lo que está establecido tanto en ese Código Procesal Penal como en el Código Penal, cuando ambas legislaciones se coaligan, hay una criminalización muy fuerte para el ejercicio de la medicina. Señores, vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, presentó un plan de ajuste fiscal para enfrentar los efectos de la desaceleración económica global y las tensiones comerciales internacionales, combinando nuevas fuentes de ingresos con medidas de alivio dirigidas a la clase media, los sectores vulnerables y la producción nacional. Según expuso el ministro Magín Díaz, entre las medidas más destacadas, se eliminan los anticipos del impuesto sobre la renta para las microempresas, que representan el 78% de las empresas que reportaron ICR
ISR en 2025. Además, las pequeñas empresas pasarán de realizar 12 pagos anticipados al año a solo 3. También se amplía el régimen simplificado de tributación. El límite para personas físicas y el sector agropecuario aumenta de 12 a 15 millones de pesos, mientras que se crea un nuevo umbral de 30 millones para pequeños negocios. El RCT por compras sube de 55 a 60 millones de pesos. En materia sucesoral, los tramos exentos pasan de 500 pesos a 1 millón y de 1.000 pesos a 2 millones. La ganancia de capital por venta de inmuebles para personas físicas también baja de 25% a 10%. Para la clase media, el mínimo exento del ISR se incrementa en 15%, pasando de 34.685 a 39.900 pesos mensuales. Asimismo, la deducción por gastos educativos aumenta de 25% a 30% y será de 50% cuando beneficia a personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo. En cuanto a los contribuyentes de mayores ingresos, se propone elevar temporalmente la tasa del ISR empresarial a 30% durante 3 años para empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de pesos anuales. La medida afectaría a poco más de 1.000 empresas de un total de 140.000, menos del 0.8%. También se crea una tasa de 27% para salarios superiores a 400.000 pesos mensuales, impactando a unos 5.900 contribuyentes de un total de 2.3 millones. La propuesta incluye además impuestos a cigarrillos electrónicos y vapes, aumentos a casinos y juegos de azar y un incremento de $10 en los pasajes aéreos. La controversia en torno al nuevo Código Penal Dominicano continúa sumando críticas. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, solicitó revisar varios artículos relacionados con la difamación, la injuria y otras figuras que podrían afectar la libertad de expresión. La entidad considera que algunas disposiciones tienen una redacción demasiado amplia y podrían prestarse a interpretaciones que limiten la labor periodística, la crítica pública y las denuncias ciudadanas. La posición es parte del documento elaborado por el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, en el que se analiza el alcance del delito de chantaje y se plantean modificaciones orientadas a distinguir con claridad las conductas extorsivas de aquellas vinculadas al ejercicio legítimo del periodismo, la crítica pública y la denuncia ciudadana. A estas preocupaciones se suma el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, quien sometió una propuesta para eliminar las penas de prisión por difamación e injuria. El legislador plantea sustituirlas por multas y reparaciones civiles, además de impedir que estos delitos puedan utilizarse para cerrar medios de comunicación o restringir la libertad de prensa. Mientras tanto, la Sociedad Dominicana de Diarios ha advertido que podría recurrir ante el Tribunal Constitucional si el código entra en vigor sin modificaciones, al considerar que varios artículos representan una amenaza para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. El debate ha abierto una discusión nacional sobre cómo proteger el derecho al honor de las personas sin afectar derechos fundamentales como la libre expresión, la libertad de prensa y el acceso de la ciudadanía a la información. El presidente Luis Abinader presentó la estrategia Fuerte, un plan integral para fortalecer la seguridad y el desarrollo en los 391 kilómetros de frontera terrestre que comparten República Dominicana y Haití, sustentado en 3 pilares: seguridad fronteriza, conectividad y desarrollo económico. El concepto Frontera Fuerte agrupa 6 ejes de acción. La fortaleza fronteriza contempla la modernización de sistemas de vigilancia y el despliegue militar en toda la línea fronteriza. La Unión Nacional promueve la inversión estratégica para integrar las provincias fronterizas al resto del país. En tanto, la estrategia de infraestructura incluye la pavimentación de corredores y la construcción de puestos de control modernos. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Fernández Onofre, explicó que la visión se articula bajo una intervención integral que trasciende la seguridad tradicional para combinar defensa, desarrollo económico e infraestructura. Entre los proyectos concretos anunciados figura la ampliación de la verja perimetral y la construcción de un mercado binacional en restauración cerca de la comunidad de Tilori, donde el intercambio comercial informal representa actualmente un riesgo para dominicanos y haitianos.
La jueza Yanivet Rivas del Sexto Juzgado de Instrucción envió a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran, Hugo Veras, y al empresario José Ángel Hochi Gómez por supuestas irregularidades cometidas en la entidad que deberán ser dirimidas en una etapa más avanzada del proceso judicial. A Veras y a Gómez se les imputa también de fraude, sabotaje y actos de terrorismo a la red de semáforos de Santo Domingo, en un caso por el que también se señalan a otras 8 personas y 7 empresas. Aunque los encartados estuvieron acusados de múltiples delitos, la jueza decidió excluir la imputación de terrorismo en contra de los acusados, pero mantuvo los demás señalamientos de desfalco, lavado de activos y asociación de malhechores. A este catálogo se suman delitos contra la seguridad nacional, como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo. El Ministerio Público señala a la red de estructurar un supuesto esquema para adjudicar de forma irregular un contrato de más de 1.300 millones de pesos a la empresa Transcorp Latam. Según el órgano acusador, los actos de sabotaje contra los semáforos en agosto del 2024 tuvieron su origen en la suspensión del contrato irregular con la compañía Transcorp Latam, propiedad de Gómez. Los otros acusados que fueron enviados a juicio son Pedro Vinicio Padovani, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran; Samuel Gregorio Vaquero, ex director de tecnología; Frank Rafael Atiliano Díaz, ex coordinador de despacho y representante de Veras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbucia, director administrativo y financiero del Intran. El doctor Carlos Balcácer, miembro de la barra de la defensa técnica del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, interpuso una demanda por presunta difamación e injuria contra la magistrada Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA. Según explicó el jurista, la acción legal surge a raíz de declaraciones atribuidas a Ortiz sobre el desempeño del equipo de defensa de Rodríguez durante audiencias del juicio de fondo que se conoce en contra del exfuncionario, donde Mirna declaró que el Consejo de Defensa de Jean Alain lució desorganizado. El abogado sostuvo que dichas afirmaciones no se corresponden con la realidad y afectan su reputación profesional, e indicó que en una de las fechas señaladas no intervino en la audiencia y que en otra ni siquiera se encontraba presente. Balcácer advirtió que si la procuradora de corte desdeña o soslaya la intimación de turno, él se prevalecerá de las reservas procesales y materiales que los textos legales ponen a su disposición y alcance. La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, capturó la noche del pasado martes a Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, quien se encontraba prófugo de la justicia y catalogado por las autoridades como un hombre altamente peligroso. El imputado fue arrestado mediante una orden judicial en el sector Arroyo Hondo Viejo del Distrito Nacional, mientras se desplazaba en la parte trasera de una motocicleta en la calle Panorama. Aunque el procesado manifestó de forma indirecta su intención de acudir ante las autoridades, se mantuvo prófugo hasta que fue localizado por los organismos de inteligencia, informó el Ministerio Público. Tras una querella formal interpuesta por el ciudadano Jason Mata Albuey, el Ministerio Público imputa a Mantequilla la violación de múltiples artículos del Código Penal Dominicano, que incluyen asociación de malhechores, tentativa de homicidio agravada, golpes y heridas y estafa. Estos hechos se vinculan a un incidente violento registrado meses atrás. Las autoridades confirmaron que procederán con el sometimiento formal de Mantequilla ante la justicia para solicitar la imposición de medidas de coerción. La embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Lea Campos, visitó al aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Gonzalo Castillo. La información fue ofrecida por el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones a través de su cuenta X, en donde señaló que ambos compartieron visiones sobre el futuro de la República Dominicana. Gracias, Lea Campos, por su visita. Fue un encuentro poderoso. Compartimos visiones claras sobre el futuro de la República Dominicana y cómo fortalecer la alianza con Estados Unidos para lograr resultados concretos en beneficio de nuestra gente, diálogo que construye, reseñó Castillo en la red social. La visita de la embajadora se produce poco más de una semana después de que el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictara un no al lugar a su favor tras haber sido acusado de corrupción administrativa. Previo a la decisión a su favor, el propio Castillo había comunicado que su visado a Estados Unidos había sido restituido luego de que le fuera retirado cuando fue sometido a la justicia.
La Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano informó que como resultado de los procesos de evaluación institucional desde que asumió la gestión hace 5 meses, se han identificado una serie de irregularidades e inconsistencias financieras y administrativas en el Instituto de Previsión y Protección Social del Médico IPPS. Ante este hallazgo, la nueva directiva dispuso de inmediato una exhaustiva investigación técnica y administrativa para determinar el alcance real de estas discrepancias. Según detalló el presidente del gremio, Luis Alberto Peña Núñez, las inconsistencias surgieron tras evaluaciones financieras y administrativas realizadas desde el inicio de su gestión. Peña Núñez aclaró que si bien circulan versiones sobre un presunto desfalco de hasta 50 millones de pesos, la directiva actual no ha confirmado esa cifra ni la existencia de un fraude de tal magnitud. Estamos procesando los procesos investigativos. Posteriormente, cuando concluyan, ofreceremos los detalles precisos y oportunos, afirmó el titular del Colegio Médico Dominicano. El colegio confirmó la detección de inconsistencias financieras y administrativas en el IPPS, pero aún no hay pruebas de un desfalco millonario. El presidente de la República, Luis Abinader, ocupa el cuarto lugar entre los mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía, de acuerdo con la más reciente medición de Civic Consultora Opinión Pública realizada entre el 10 y el 15 de febrero de este año en 18 países de la región. Abinader registra un 54.8% de favorabilidad frente a un 41% de desaprobación, posicionándose por debajo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien lidera el ranking con 72.6% de aprobación, de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, con 68.5%, y del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con 62.1%. Detrás del jefe de Estado dominicano figuró el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, con 53.2% de respaldo y 43.3% de rechazo. En la mitad de la tabla aparecen Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, con 49.2% de imagen positiva y 47.5% negativa, Javier Milei de Argentina con 46.8% de apoyo y Rodrigo Paz de Bolivia con 48.8% de aprobación. En tanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aparece como la mandataria peor valorada con 23.7% de imagen positiva y 72.7% de rechazo. El presidente chino Xi Jinping visitó Corea del Norte para reunirse con Kim Jong-un en una visita histórica que marca su primer viaje al país en casi 7 años. China es el principal socio económico y político de Corea del Norte, un país sometido a severas sanciones internacionales por su programa nuclear y por denuncias de violaciones de derechos humanos. La visita de Estado del presidente chino a Corea del Norte reafirmó las intenciones de ambos países de expandir su cooperación, incluido el ámbito militar, en un nuevo capítulo de las relaciones bilaterales. Durante la cumbre, Xi Jinping planteó a Kim Jong-un reforzar los intercambios en diplomacia, aplicación de la ley y asuntos militares, además de ampliar la cooperación en comercio, agricultura, ciencia y tecnología, entre otros ámbitos. La visita de Xi Jinping a Corea del Norte fue un evento significativo que reafirmó la relación entre ambos países. Durante su estancia, se llevaron a cabo reuniones de alto nivel donde se discutieron temas de interés mutuo y se establecieron planes de gran alcance para fortalecer la cooperación bilateral. La visita fue recibida con una ceremonia de bienvenida en Pyongyang, donde se destacó la amistad invencible entre China y Corea del Norte. Una pausa, retornamos en breve. Bien, señores, el pasado jueves el gobierno presentó su plan para enfrentar la crisis que se ha producido por la guerra en Irán, que en el caso, por ejemplo, de los combustibles, ya el gobierno ha dispuesto de unos 19.000 millones de pesos para subsidiar los combustibles. En el presupuesto de este año, para ese capítulo estaban contemplados unos 12.000 millones. Pero en el caso del sector eléctrico, que ustedes saben que sin este problema
estaba en un hoyo, en un precipicio, pues este problema ha agravado la situación del sector eléctrico. Y este año habrá que buscar más de 25.000 millones adicionales por los costos que le adiciona la elevación de los combustibles y de los precios internacionales del petróleo al sector eléctrico. Bueno, es cierto que en una circunstancia como esa, un gobierno no puede permanecer de brazos cruzados, porque si no toma medidas, hay un deterioro de los factores que mantienen la estabilidad macroeconómica. Y si se dejan deteriorar esos factores, cualquier solución que haya que buscar será peor que la que se implementa sin que la crisis pues se haya agudizado. Entonces, se han anunciado un conjunto de medidas y hay que decir que esas medidas son equilibradas, que buscan compensar a los sectores realmente que pudieran estar siendo más afectados por esta crisis y por otra parte producen un incremento de ingresos, pero eliminan otros ingresos por parte del Estado. En resumen, por ejemplo, entre estas medidas sabemos que habrá una amnistía fiscal que se mantendrá vigente hasta diciembre del 31 de este año. ¿Qué significa eso? Las personas que tienen deudas con impuestos internos, esas personas tienen dos problemas, porque está el problema de la deuda que tú tienes como tal, pero al no poder cumplir con esa deuda te va generando unos recargos que se ponen más altos que la deuda. Y si tú no podías con la deuda como estaba, menos va a poder con la deuda con todos los recargos. Entonces lo que hace la amnistía es que te deja la deuda igual y te da la oportunidad en pagos diferidos de responder a la deuda quitándote los cargos. Eso estará vigente hasta el 31 de este año. Eso es para deudas ya, para deudas consolidadas. Ellos decidieron no cortar ninguno de los programas sociales de los sectores más vulnerables. El anticipo se ha eliminado para la microempresa. Esto beneficia al 78% del total de las microempresas que lo pagan. Las empresas pequeñas que lo pagan mensualmente pasan a pagarlo en 3 cuotas al año. No se tocan las compras por internet ni las plataformas digitales, tampoco el ITEVIS, ni el IPI, ni los impuestos sobre la renta de las MIPYME. Se eliminan los anticipos a impuestos, a los activos, al sector agropecuario. A eso se le va a dar rango de ley. Se amplía de 12 a 15 millones, pues la retención para las personas físicas y el sector agropecuario. Entonces se establece un nuevo umbral de 30 millones para los pequeños negocios. Bueno, entonces, a nivel impositivo, lo que se hace es que se aumenta de un 27 a un 30% el impuesto sobre la renta, pero eso es para los que facturan más de 1.000 millones. Se crea un nuevo tramo del impuesto sobre la renta, pero eso es para las personas que ganan más de 400.000
pesos mensuales. Se aumentan el cobro por los cheques y las transferencias, eso sí es generalizado. El impuesto selectivo a los cigarrillos electrónicos y a los vapes, el aumento a la tributación de casinos y juegos de azar, entre otras medidas, y se establece un incremento de $10 en el impuesto a los pasajes aéreos. Con eso, el gobierno aspira a recaudar entre 40 a 50 a 45 mil millones de pesos y compensar un poco la crisis que se ha producido con la guerra de Irán. Probablemente la reforma que se requiera sea más profunda, pero se ha hecho lo posible en estos momentos para tratar de sacrificar lo menos posible el crecimiento de la economía y que la gente en medio de esta crisis no tenga las cosas más agravadas. Yo creo que estas son cosas ponderables. Vamos a ver qué pasa ahora en la discusión en el Congreso, pero yo creo que hay la intención de actuar con responsabilidad, afectando lo menos posible. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, evidentemente que hay una situación política ahora mucho más indefinida, porque se ha venido registrando un fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Eso se amplía ahora porque el Partido de la Liberación Dominicana tenía una candidatura muy fuerte, que era la de Francisco Javier García, que todo indicaba que frente a todos los otros que aspiraban, pues era el virtual candidato presidencial del PLD. Pero el PLD ahora tiene dos candidatos fuertes, Francisco Javier García y Gonzalo Castillo, mientras que por otra parte Danilo Medina ha continuado haciendo asamblea, activando ese partido. Y esa competencia interna, sumada al trabajo que está haciendo el liderazgo del PLD, se ha reflejado en las mediciones y ya el PLD aparece o igualado a la Fuerza del Pueblo o en algunos casos ligeramente por encima de la Fuerza del Pueblo. Este panorama apunta hacia una segunda vuelta. Entonces, nuestro equipo formuló las 3 preguntas sobre esta nueva situación que tenemos ahora en la política, sobre todo después que Gonzalo Castillo fue beneficiado con un nuevo lugar. La embajada de Estados Unidos le devolvió su visa y la embajadora le dispensó una visita. ¿Qué cosas esto sugiere para el cuadro político actual? Adelante. ¿Puede Gonzalo Castillo alterar el panorama electoral tal y como parecía configurado hacia el 2028? Mira, los compañeros que aspiran a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, todos tienen potencialidades para alterar el panorama político que hasta hace unos meses se veía. Tanto el compañero Gonzalo Castillo, luego que le dictaran el auto no al lugar, ha salido, independientemente que ya estaba inscrito, como cualquiera de mis compañeros. Yo, en mi condición de miembro de la comisión que coordina los trabajos de la consulta, debo decir
que todos mis compañeros aspirantes están haciendo un extraordinario trabajo. ¿Qué lectura da a la devolución de su visado y un comunicado de la embajadora de Estados Unidos censurando el lawfare y a la visita que le hiciera la embajadora Lía Francis Campos? Bueno, reivindica todo lo que nosotros habíamos denunciado, que en la República Dominicana se había instrumentalizado la justicia, se había atropellado la dignidad de mis compañeros que fueron objeto de investigación y que manipularon la justicia, los procesos judiciales para rentabilidad política. Es lamentable que esto ocurra. Nosotros apelamos a la comunidad internacional, a los países democráticos para que, y lo estamos haciendo, dándole parte de esto, para que eso no se repita. El gobierno de Luis Abinader utilizó el Ministerio Público para sepultar al Partido de la Liberación Dominicana, para sembrar el odio, reitero, instrumentalizando la justicia y judicializando la política. Todo lo que se buscaba con esto era crear el repudio de la sociedad dominicana hacia el PLD. Sin embargo, aquí estamos. La sociedad dominicana ha hecho conciencia que somos el partido que más realizaciones tiene para la República Dominicana. ¿Una eventual candidatura de Gonzalo Castillo por el PLD mejora o aleja la posibilidad de una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo para enfrentar al PRM? Nosotros somos el partido de mayor vocación de concertación. El compañero que salga candidato luego con motivo de la consulta va a ser el presidente de la República Dominicana. Nosotros no tenemos rencor, no tenemos odio. Nosotros estamos abiertos a cualquier fuerza política que desee apoyar a la obra cumbre de Juan Bosch, que es el PLD. Nosotros con mucho gusto lo vamos a aceptar. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, Gustavo Petro está sumamente ansioso, desesperado, porque él está empeñado en evitar que Abelardo del Espriella gane las elecciones en Colombia el próximo 21, que es el balotaje en Colombia entre Iván Cepeda y Abelardo del Espriella. El candidato de Petro es Iván, pero el que ha venido en ascenso desde un lejano tercer lugar a resultar en el primer lugar en la primera ronda es Abelardo. Entonces, Petro es el factor que quiere movilizar todo el voto de la izquierda, unir todo ese voto para evitar a Abelardo del Espriella. Y ahí entonces ha incurrido en acciones desesperadas. Esta semana de su propio partido, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, pues ordenó la suspensión provisional del presidente colombiano. Naturalmente esta suspensión tendría que aprobarla el Senado, pero es porque este hombre se ha declarado en violación abierta a la ley en campaña desde la presidencia de la República, cosa que no puede hacer, pero a él le da lo mismo. Él lo que quiere es llamar la atención y radicalizar el voto de izquierda y movilizar el voto de izquierda. Aquí estamos a la espera de que el Tribunal Superior Electoral pues emita su decisión con relación a la resolución mordaza emitida por la Junta Central Electoral
que pretende impedir la publicación de encuestas en periodos no electorales. Solo que la Junta no tiene potestad para eso, la ley no le da esa potestad. Sí administra los tiempos electorales, pero no puede decir lo que se publica y lo que no se publica y lo que se difunde y lo que no se difunde en tiempos que no corresponden al periodo electoral, y menos impedir cosas que tienen un interés informativo, porque ahí está vulnerando el derecho de la información. Esta semana se publicó un artículo en Diario Libre de la propia redacción que decía que, que el documento que presentó la Junta ante el Tribunal Superior Electoral de Defensa es extenso, técnicamente elaborado y abundantemente respaldado por citas doctrinales y jurisprudenciales. Sin embargo, la cuestión central del litigio permanece sin respuesta satisfactoria. ¿Dónde autorizó el legislador a la Junta Central Electoral a prohibir la publicación de encuestas fuera de los plazos establecidos por la ley? La defensa dedica numerosas páginas a explicar la naturaleza de la potestad regulatoria de la Junta Central Electoral, la competencia del Tribunal Superior Electoral y los criterios jurisprudenciales sobre control constitucional. Pero la abundancia de referencias jurídicas está ausente, de esa abundancia está ausente una habilitación legal expresa cuando están en juego derechos fundamentales. Mediante la Ley 2023, el Congreso Nacional ya decidió que las encuestas electorales no podrían publicarse durante los 8 días previos a las elecciones. Esa limitación existe, está claramente definida y fue aprobada por el órgano constitucional facultado para legislar. Lo que la Junta Central Electoral pretende hacer mediante reglamento es añadir una restricción adicional que el legislador nunca contempló, es decir, el reglamento puede establecer los mecanismos para el cumplimiento de una ley. Ahora, no puede ampliar la ley y ponerle a la ley cosas que la ley no establece y que no tendría tampoco potestad de establecer. Entonces, esa sería una cuestión que debe quitarse del medio. Señores, se había anunciado, y yo quiero confiar en que eso es así, el fin de la guerra en Irán, con un documento que envió Trump al Congreso diciendo que la guerra en Irán había terminado. Después se ha iniciado un proceso de negociación entre Estados Unidos e Irán con la participación de otros mediadores. Y se está en esa mesa de negociación. Pero esta semana todo parece indicar que las negociaciones se rompieron. Y hubo bombardeo de Irán hacia objetivos estadounidenses y hubo respuesta de Estados Unidos. Esto significa que hay una ruptura en las negociaciones y que vamos a volver a una situación de indefinición con relación a la guerra en Irán. Yo no quisiera pensar eso. No quisiera pensar eso porque si hoy estamos en crisis y no se sabe hasta cuándo se prolonga esta crisis porque los efectos de lo ocurrido en Irán no se subsanan aunque mañana se levante el conflicto. Eso aguardará un tiempo para asentarse. Pero peor sería si el conflicto continúa de manera permanente y entonces empieza a comunicar todos sus efectos a los precios internacionales del petróleo y ahí puede haber una proyección realmente
muy perjudicial con relación a todo este panorama de escasez de una parte del petróleo, que es lo que representa el cierre del estrecho de Hormuz. Crea problemas con el suministro de petróleo, crea problemas con el suministro de gas natural, crea problemas también con el tema de los fertilizantes por el tema de la urea. Entonces, lo que yo quiero pensar es que este episodio fue un incidente dentro del proceso de negociación y que la negociación continúa. Ojalá que así sea. Buenas noches.